Los resultados del estudio de casos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de lengua materna en un grupo de sexto grado realizado en un colegio público del Caribe colombiano se dividieron en tres secciones. Estas fueron: análisis y descripción de los planes de clase, las prácticas docentes con respecto a la lectura y a la escritura, competencias de los estudiantes. En cada una vamos a ver cómo se desarrollaron las estrategias en el transcurso de las clases, si los planeamientos se llevaron a cabalidad y cómo se evaluaron las competencias en cada grupo de estudiantes de sexto. Análisis y descripción de los planes de clase. En esta sección vamos a ver que la planeación curricular del colegio no cumple con los requerimientos para la planeación del Ministerio de Educación. El planeamiento curricular que vamos a ver está enfocado en la asignatura de lengua castellana del grado sexto, con intensidad horaria semanal de 4 horas, enfocada a la producción textual. Los contenidos y logros surgen a partir de dos preguntas dinamizadoras. Estas fueron: la primera, ¿cómo podemos elaborar textos realmente críticos y claros? Los contenidos que surgieron a partir de esta pregunta fueron: el párrafo, sus ideas principales, sus ideas secundarias, la presentación de trabajos escritos, producción escrita de una carta, tipos de carta, producción escrita de un resumen, comprensión de lectura. Los logros evaluados son: escribirá párrafos conformados claramente con ideas principales y secundarias. Elaborará escritos siguiendo procesos de planeación, análisis, textualización y revisión. Realizará comprensión lectora con facilidad. La segunda pregunta dinamizadora fue: ¿cómo podemos alcanzar un amplio y correcto manejo de ortografía al escribir? Los contenidos que surgieron a partir de esta pregunta fueron: las mayúsculas, uso e importancia de las mayúsculas, palabras homófonas. Los logros a evaluar fueron: usará en forma adecuada las mayúsculas en un texto, identificará palabras homófonas con en oraciones. En esta sección vemos que el planeamiento del colegio no corresponde con la planeación sugerida por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? La planeación sugerida por el Ministerio de Educación Nacional sugiere que en los grados sexto y séptimo se haga énfasis en la producción de textos narrativos. En cambio, en el planeamiento del colegio se familiariza con un enfoque textual o discursivo de la lengua que permita la producción de textos con organización discursiva y características léxico-gramaticales. El énfasis al conocimiento de ortografía y estructura de las palabras, mas no en la práctica en la escritura para efectos comunicativos. En la sección de la práctica de los docentes con respecto a la lectura y la escritura, la vamos a dividir en dos subsecciones: las estrategias de enseñanza de la lectura y las tendencias en el desarrollo de la clase. En las estrategias se encontraron cuatro que se realizaron en este colegio para que en el desarrollo de las clases se llevara a cabalidad el planeamiento curricular del colegio. Estas fueron: la profesora lee en voz alta a los estudiantes, estos escuchan y después resuelven un taller oral o escrito. La profesora dicta un texto, los estudiantes copian y después resuelven un taller. La siguiente estrategia es: los alumnos en grupos de dos o tres comparten un libro o fotocopia, leen de forma individual y resuelven un taller. La última estrategia es: después de la lectura individual por parte de los alumnos, la profesora lee en voz alta el mismo texto. Las tendencias en el desarrollo de la clase afirman
que no se lleva a cabalidad en el desarrollo de las clases los requerimientos o requisitos que es mínimos que se plantean en el planeamiento del colegio. Estas tendencias son las siguientes: ausencia de introducción o conexión con temas o clases anteriores. No se explicita la relación del tema con los temas anteriores o posteriores, ni promueve la construcción de objetivos al leer. Rumbo incierto. Las actividades realizadas en clase no tienen un objetivo de lectura claro. La anterior tendencia, como esta, hacen que el estudiante no se apropie de los temas tratados en la clase. Bueno, primero porque en el rumbo incierto no hay un objetivo claro de la lectura y los estudiantes prefieren entrar a un juego por la nota en vez por entender en la lectura misma. Como vemos en la ausencia, en la anterior tendencia, no hay una conexión entre los temas de las clases anteriores y eso no permite que el estudiante se contextualice y pueda conocer por qué es que el tema lo estudiaron en esa clase. Si no hay un tema de relación con el otro, son temas sueltos que se van a olvidar en el poco tiempo posible. Ausencia de cierre. Las actividades en clase quedan inconclusas y no se retoman en otras clases. Esta relación relacionada con la primera tendencia. Desarrollo discontinuo del proceso de lectura. Se atiende a la forma literal del texto y no se profundiza el mismo en otros niveles. Se toma datos aleatorios de la lectura sin cumplir con las expectativas para el cual está diseñado el taller. Memorización versus comprensión de lectura. En esta tendencia, vemos que se atiende a la memorización del texto sin llegar a comprenderlo como tal. Se memorizan fragmentos del texto para cumplir con un deber, mas no para realizar una comprensión del texto mismo. Aparente enseñanza de escritura. Se asocia la escritura con la oralidad. La profesora, en este caso, asocia que la escritura es lo mismo que decir enunciados sencillos que uno repite en la casa para comunicarse, mas no ejemplifica que es un proceso amplio por el cual se escriben textos argumentativos, narrativos, informativos y demás. La evaluación se limita a algo superficial de los talleres, mas no se realiza una evaluación de la escritura, no se atiende a la realización de oraciones y párrafos bien elaborados. Los materiales y condiciones físicas en este colegio son inadecuados e insuficientes. Esto permite que el estudiante se desconcentre y que al haber pocos materiales tengan que hacer grupos los mismos estudiantes para coger solo un diccionario o libro, lo que hace que varios estudiantes no puedan ver la lectura porque uno solo se apropia del libro en cada grupo. Discurso en el aula. En el aula. Se utilizan expresiones imprecisas y vagas que no guían al estudiante de forma clara. Se iguala metafóricamente términos distintos para explicar un concepto. Por consecuencia, el estudiante realiza una conceptualización equívoca de los conceptos tratados. Las competencias evaluadas en esta investigación se dividieron en competencia interpretativa, competencia argumentativa y competencia propositiva. La competencia interpretativa fueron divididas en tres niveles: el literal, inferencial, intertextual. Según estos resultados podemos ver que los estudiantes no llegan, la mayoría no llega al, al punto excelente de la evaluación. Muy pocos llegan al bueno
y casi todos se quedan en el insuficiente o nulo.